Fue católico Giovanni Battista Mountini. Por Thomas Adroleski. Y la inscripción de su causa estaba escrita: el rey de los judíos. Y con él crucificaron a dos ladrones, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los impíos fue reputado. Y los que pasaban blasfemaban contra él, meneando la cabeza y diciendo: vaya, tú que destruyes el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Asimismo también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Baje ahora de la cruz el Cristo Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él lo injuriaron. Marcos 15, 26 a 32. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo de hecho está siendo objeto de burla por parte de los principales sacerdotes de la Iglesia falsa del concilarismo hoy, comenzando con Joseph Ratzinger Benedicto XVI, quien se ha atrevido a ofender gravemente a Dios al estimar con sus propias manos sacerdotales los símbolos de las religiones falsas, quien se ha atrevido a entrar en 2 sinagogas y una mezquita, quien se atreve a entrar en 2 sinagogas más en Israel y la de Roma en los próximos meses. Joseph Ratzinger Benedicto XVI está escupiendo a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo cada vez que hace estas cosas, que son, todas y cada una de ellas, objetivamente hablando, pecados mortales contra el primer mandamiento sensus catholicus, por lo tanto, carece de conocimiento de la necesidad de defender el honor, la gloria y la majestad de la Santísima Trinidad, o es un cobarde que tiene miedo de hablar con la verdad de la fe por una razón u otra. No se burlarán de Dios. El verdadero Dios de la divina revelación no quiere que los miembros de la Iglesia Católica, ni menos los que se creen obispos y sacerdotes, den el más mínimo grado de credibilidad a cualquier religión falsa. El Dios de la revelación, que consta de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición apostólica, odia todas y cada una de las religiones falsas. No tiene respeto por las religiones falsas, que no tienen el poder de salvar a nadie y son instrumentos de desorden en las almas y, por tanto, de desorden y caos dentro de las naciones. Aquellos que muestran respeto por las religiones falsas estimando sus símbolos y alabando su inexistente habilidad para contribuir a la mejora. Pero el que escandalizará a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello, y que se ahogara en lo profundo del mar y del mundo por los escándalos. Porque es necesario que vengan los escándalos, pero hay de aquel hombre por quien viene el escándalo. Y si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalo y échalo de ti. Mejor te es ir a la vida lisiado o cojo, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo y échalo de ti. Mejor te es tener un ojo entrar en la vida, que tener 2 ojos ser echado al infierno de fuego. Mirad que no despreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 6-10. Es un escándalo que un hombre que el 99,9999% de las personas del mundo pensaba, aunque erróneamente, que era el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de San Pedro, cabeza visible de la verdadera Iglesia en la tierra, entrar en un sinagoga en absoluto, nada menos que escuchar sin quejarse un himno talmúdico que habla de la espera del Mesías, ya que es tratado como un inferior. Es un escándalo que un hombre que el 99,9999% de las personas del mundo pensara, aunque erróneamente, que era el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de San Pedro, cabeza visible de la verdadera Iglesia en la tierra, para zapatos y luego entrar en una mezquita musulmana, asumiendo la posición de oración musulmana mientras gira en dirección a la Meca. Es un escándalo para un hombre que el 99,9999% de las personas del mundo pensaba, aunque erróneamente, que era el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de San Pedro, cabeza visible de la verdadera Iglesia en la tierra, para referirse a una montaña. En Japón, el monte Yei, en el que la secta budista Tendai y adora a sus demonios. Es un escándalo para un hombre al que el 99,9999% de las personas del mundo pensaba, aunque erróneamente, que era el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de San Pedro, cabeza visible de la verdadera Iglesia en la tierra, para alabar a un falso religión, vudú, como hizo Carol Wojtyla Juan Pablo II en Benín el 6 de febrero de 1993. Tiene un fuerte apego a las tradiciones transmitidas por sus antepasados. Es legítimo estar agradecido a sus antepasados que transmitieron este sentido de lo sagrado, la fe en un Dios único que es bueno, un sentido de celebración, estima por la vida moral y por la armonía en la sociedad. Primera sección de Voodoo You Trust. Es un escándalo que un hombre al que el 99,9999% de las personas del mundo pensaba, aunque erróneamente, que era el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de San Pedro, cabeza visible de la verdadera Iglesia en la tierra, ignorara estas palabras. De la Sagrada Escritura, escrito bajo la inspiración de la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios Espíritu Santo, ya que estima los símbolos e incluso la bondad esencial de las falsas religiones. O que el ídolo es cualquier cosa. Pero lo que sacrifican los paganos, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quisiera que se hicieran partícipes de los demonios. No se puede beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios, no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Provocamos al Señor a celos. Somos más fuertes que Él. 1 Corintios 10, 19-22. Hay sacerdotes, algunos verdaderamente ordenados y otros no,
en las estructuras de la falsa iglesia del conciliarismo que saben que estas cosas son ciertas. Algunos incluso saben que el Naavasordo protestante y masónico el servicio es malo. Estos hombres saben que la naturaleza de la verdad dogmática no puede explicarse por la tesis absurda y dogmáticamente condenada contenida en la hermenéutica de la continuidad de Ratzinger/Benedict. Saben que los papas conciliares han abandonado la misión de la Iglesia católica para buscar con urgencia la conversión incondicional de todos los hombres a su seno materno. Saben que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo está destinado a reinar como Rey sobre los hombres y las naciones. Algunos incluso dudan de la legitimidad de su ordenación al sacerdocio. Hay un hombre que fue ordenado por el obispo retirado de su diócesis el día antes de su servicio conciliar de instalación. Otros, incluido un funcionario de la Cancillería de una pequeña diócesis, por lo que me ha dicho un testigo ocular, fueron condicionalmente. La mayoría de estos hombres, sin embargo, se contentan con mantener la boca cerrada sobre las apostasías, sacrilegios y blasfemias que ven que emanan del Vaticano y su oficina de la Cancillería local, racionalizando su propia participación en el sacrilegio al continuar ofreciendo una liturgia que saber es, como mínimo, deficiente y, por tanto, ofensivo para la Santísima Trinidad. Incapaces de liberarse del respeto humano o las preocupaciones sobre la estabilidad financiera o una serie de otras razones altamente subjetivas, estos hombres permanecen en las estructuras conciliares sin siquiera pronunciar una palabra en defensa del honor y majestad y gloria de Dios que han sido tan ofendidos por los papas conciliares y los obispos conciliares. Las palabras que estos pronuncian en privado sobre los horrores del día permanecen en privado. Los fieles que buscan en ellos su alimento espiritual para la salvación nunca escuchan a estos hombres criticar el ecumenismo falso o la libertad religiosa o la separación de la Iglesia y el Estado o la incorporación de rituales paganos en las liturgias auspiciadas por el concilio. Los fieles nunca escuchan a estos supuestos sacerdotes criticar el Naavasordo y sus blasfemias en términos como FM, FOU+, Freemasonic+, o escuchar el sarcasmo que gotea de sus labios cuando se refieren a Paul de Sic, Giovanni Paolo II y el Grande Frode o Paparat. Nunca escuchan las reacciones privadas a cosas tales como Monaguillos, un presbítero conservador bastante prominente me dijo en 1994, Tom, le estoy rezando a San José por una muerte rápida y feliz para este hombre, Juan Pablo II. Bueno, pensándolo bien, esto no es del todo correcto. Un verdadero sacerdote que conocía desde hacía bastante tiempo, solía telefonear al presentador de un programa de radio, usando un nombre falso mientras interpretaba el papel de una mujer llamada Florence que decía que ella tenía un hijo que estaba casado con una judía y cuya hija estaba en un convento modernista y que se quejaba de que los judíos eran responsables de los problemas del mundo. El acto fue tan popular que los presentadores del programa de radio en una ciudad importante, a cierta distancia de donde vivía el sacerdote, produjeron un disco compacto, CD, con lo mejor de las llamadas telefónicas de Florencia. El acto fue muy divertido. Para nuestros amigos de Vicksburg, Mississippi, era una montaña. Aparte de estos casos, sin embargo, la mayoría de los fieles todavía vinculados a las estructuras conciliares nunca escucharán el descontento, las preguntas, el sarcasmo, la burla o el rechazo absoluto al conciliarismo de aquellos sacerdotes conciliares que se han convencido de que la línea popularizado por William Statmery, mejor conocido como Vildana, en su personaje de José Jiménez, creado por primera vez para The Steve Allen Show hace más de 50 años, no es mi trabajo, hombre. Los es culpa de nunca pronunciar una palabra públicamente sobre cosas que saben que son, y que a veces admiten ante sus amigos en privado que son ofensivas para Dios y, por lo tanto, dañinas para las almas. Que los buscan en busca de las ayudas sobrenaturales que necesitan para regresar al cielo. Estos hombres se contentan con ver cómo los papas conciliares y sus obispos se burlan de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo mientras su iglesia militante en la tierra sufre su pasión mística, muerte y entierro. Esta burla de los papas y obispos conciliares es constante. Es incesante. Clama al cielo por venganza. 50 años de burla conciliar producida por el falso ecumenismo y el diálogo interreligioso y el servicio de oración interreligiosa y liturgias profanas y blasfemas han despojado a la mayoría de los católicos de su sensus catholicus. La mayoría de los católicos están inmersos en la falta de lógica del sentimentalismo y el emocionalismo. Algunos cierran los ojos ante las cosas que les molestan con la esperanza de que lo que ven son meras aberraciones que no reflejan la esencia del conciliarismo en sí, una actitud que sé por experiencia de primera mano que lleva a culpar a los malos obispos de parodias que son en verdad la esencia del conciliarismo y que cuentan con la plena aprobación y bendición de los papas conciliares. Por lo tanto, es difícil para el católico común encontrar fallas en un papa que va a una mezquita o una sinagoga o que pide al no arzobispo de Canterbury que se una a él para dar una bendición conjunta a los fieles. El católico medio es bastante selectivo sobre lo que quiere oír y creer. No quieren creer que el Papa vendió a los sufridos católicos de la iglesia clandestina en la China Roja hace casi 4 años, como muchos de nosotros notamos en ese momento, una traición digna del anticristo, y después de una aclaración. Se publicó hace 2 años, véase la China Roja, taller para la nueva eclesiología. Otros también han documentado la continua persecución de estos católicos por las autoridades comunistas con los que Ratzinger/Benedicto ha buscado una reconciliación lleno. Iglesia subterránea de China, angustia y consternación por la traición del Vaticano. No quieren creer que el Papa busca neutralizar a la sociedad de San Pío X y a otros católicos de mentalidad tradicional a pesar de que él, Ratzinger/Benedicto, ha dicho que su objetivo es hacerlo. Entonces, si la ardua tarea de trabajar por la fe, la esperanza y el amor en el mundo es hoy, y, de varias formas, siempre,
la verdadera prioridad de la Iglesia, entonces parte de ella también está compuesta por actos de reconciliación, pequeños y no tan pequeños. Que el gesto silencioso de extender una mano dio lugar a un gran alboroto y, por lo tanto, se convirtió en exactamente lo contrario de un gesto de reconciliación, es un hecho que debemos aceptar. Pero ahora pregunto, ¿fue, y es, realmente incorrecto en este caso encontrar a medio camino al hermano que tiene algo en tu contra y buscar la reconciliación? ¿No debería la sociedad civil también tratar de prevenir formas de extremismo e incorporar a sus eventuales adherentes en la medida de lo posible a las grandes corrientes que configuran la vida social, y así evitar su segregación, con todas sus consecuencias? Puede ser completamente erróneo trabajar para romper la obstinación y la estrechez, y dejar espacio para lo positivo y recuperable para el todo. Yo mismo vi, en los años posteriores a 1988, cómo el regreso de las comunidades que se habían separado de Roma cambiaba sus actitudes interiores, vi cómo regresar a la iglesia más grande y más amplia les permitió moverse más allá de las posiciones unilaterales y rompió la rigidez para que pudieran surgir energías positivas para todo el mundo. Podemos ser totalmente indiferentes ante una comunidad que cuenta con 491 sacerdotes, 215 seminaristas, 6 seminarios, 88 escuelas, 2 institutos universitarios, 117 religiosos hermanos, 164 religiosas y miles de fieles laicos. Deberíamos dejarlos casualmente alejarse más de la Iglesia. Pienso, por ejemplo, en los 491 sacerdotes. No podemos saber cuán mezclados pueden ser sus motivos. De todos modos, no creo que hubieran elegido el sacerdocio si, junto con varios elementos distorsionados y malsanos, no tuvieran el amor a Cristo y el deseo de anunciarlo a Él y, con Él, al Dios vivo. Podemos simplemente excluirlos, como representantes de una franja radical, de nuestra búsqueda de la reconciliación y la unidad. ¿Qué sería entonces de ellos? Ciertamente, desde hace algún tiempo, y una vez más en esta ocasión concreta, hemos escuchado de algunos representantes de esa comunidad muchas cosas desagradables, arrogancia y presunción, una obsesión por las posiciones unilaterales, etc. Sin embargo, para decir la verdad, debo agregar que también he recibido una serie de conmovedores testimonios de gratitud que muestran claramente una apertura de corazón. Pero, ¿no debería la gran Iglesia permitirse también ser generosa en el conocimiento de su gran amplitud, en el conocimiento de la promesa que se le hizo? ¿No deberíamos nosotros, como buenos educadores, también ser capaces de pasar por alto varias fallas y hacer todo lo posible por abrir perspectivas más amplias? ¿Y no deberíamos admitir que también han surgido algunas cosas desagradables en los círculos de la Iglesia? A veces uno tiene la impresión de que nuestra sociedad necesita tener al menos un grupo al que no se le puede mostrar tolerancia, que uno puede atacar y odiar fácilmente. Y si alguien se atreve a acercarse a ellos, en este caso el Papa, él también pierde todo derecho a la tolerancia, él también puede ser tratado con odio, sin recelos ni restricciones. Carta sobre remisión de excomunicación Lefebvre obispo. Arrepentirse de su desobediencia a Felay, que continúa ordenando hombres al sacerdocio en desobediencia al Papa conciliar con quien tanto desea reconciliarse. Todo esto se basa en el deseo de Mons. Felay de romper la obstinación, la estrechez de miras, las posiciones unilaterales, la rigidez y la arrogancia y presunción al expulsar o exiliar a los miembros de la fraternidad San Pío X, ya sean sacerdotes o laicos, que se oponen a su reconciliación con y su total asunción en la Iglesia Ecuménica Mundial del Conciliarismo. La cara pública del catolicismo no se encuentra en publicaciones relativamente poco leídas como The Remnant of Catholic Family News o The Latin Mass, A Journal of Catholic Culture. La cara pública del catolicismo no se encuentra en ningún sitio web conservador o de mentalidad tradicional, incluido este muy especialmente. La cara pública del catolicismo no se encuentra ni siquiera en publicaciones conservadoras como The Wanderer. La cara pública de lo que se presenta, aunque falsamente, como catolicismo a católicos y no católicos por igual en todo el mundo es lo que se detalló por última vez en qué línea se está leyendo, Obispo Felay. La cara pública de lo que pasa por catolicismo está en las parroquias que alguna vez fueron católicas y que han sido apresadas por los conciliaristas. La cara pública de lo que pasa por catolicismo se encuentra en escuelas supuestamente católicas, programas de actualización, talleres, colegios, universidades, escuelas profesionales y hospitales. La cara pública de lo que pasa por catolicismo se encuentra en los títulos de caballería papales y en las prestigiosas medallas y honores otorgados a aquellos que promueven pecados que claman al cielo por venganza, más particularmente el asesinato deliberado y el pecado de Sodoma, incluidos aquellos otorgados a rabinos talmúdicos como Eran Visno, quien fue galardonado con la medalla Benemerenti, instituida por el Papa Pío X hace más de 220 años ahora como un signo de respeto papal por aquellos que habían demostrado mérito militar, por, adivina quién, no Udi Woodpecker, Joseph Ratzinger Benedicto XVI, en 2005. El rabino Visno cree que la ejecución quirúrgica de un inocente no nacido es una cuestión de libertad religiosa, algo que profundizaré en 1 o 2 días. Ordenado en 1996, el rabino Visno se graduó del Instituto Judío de Religión del Colegio de la Unión Hebrea Pro Aborto, el seminario judío más antiguo existente en las Américas y el seminario principal para capacitar a rabinos en el judaísmo reformista. Se obtuvieron títulos adicionales de la Universidad de Washington en St. Louis y la Universidad de Pensilvania. Después de su nombramiento como director ejecutivo del Centro Judío Yale en la Universidad de Virginia de 1996 a 1998,
el rabino Bisno se desempeñó como rabino asociado de la congregación Rodep Shalom en Filadelfia hasta 2004. Mientras estuvo en Filadelfia, Bisno fue uno de los 729 rabinos que firmaron una carta en apoyo del veto del presidente Clinton a la HR 1122, la ley de aborto por nacimiento parcial de 1997. La mayoría de los lectores de Renew América están familiarizados con el procedimiento de aborto/infanticidio tardío por el cual el abortista saca el cuerpo del bebé, con los pies primero, todo menos la cabeza del bebé. En este punto, se introduce un objeto puntiagudo en la parte posterior de la cabeza del bebé que proporciona una abertura para succionar el cerebro del bebé con un aspirador de vacío. El cráneo del bebé implosiona, facilitando el parto de un niño muerto a través del cuello uterino de la mujer. La carta pro aborto/infanticidio del 10 de septiembre de 1998 en la que se defendía el asesinato por nacimiento parcial en la que Bisno puso su firma decía en parte: el debate en torno a la elección reproductiva habla de uno de los cimientos básicos sobre los que se estableció nuestro país, la libertad de religión. Habla del derecho de los individuos a ser respetados como tomadores de decisiones morales, tomando decisiones basadas en sus creencias y tradiciones religiosas, así como en sus conciencias. El aborto es un problema profundamente personal. Las mujeres son capaces de tomar decisiones morales, a menudo en consulta con el clero, las familias y los médicos, sobre si deben o no abortar. Creemos que es mejor dejar los asuntos religiosos a las comunidades religiosas, no a los políticos. Como se encuentra en El niño por nacer de Randy Engdahl como una víctima del ecumenismo católico. Para otros ejemplos, consulte Continuando con Nait Infidels. Sí, estos actos de falso ecumenismo, que son horribles a los ojos de Dios y ayudan a convencer a católicos y no católicos por igual de que la obra pro aborto y pro perversidad de los no católicos agrada a Dios, lo que significa que la importancia a las relaciones interreligiosas no pueden obstaculizar los desacuerdos sobre la matanza de bebés y la perversidad. Esta es la cara pública del catolicismo que la mayoría de la gente ve. La cara pública de lo que pasa por catolicismo se encuentra en las declaraciones de obispos conciliares como el cardenal arzobispo de Berlín, Alemania, Rainer Maria Woelki, respalda las soluciones pastorales para ayudar a las parejas que se aman que resultan ser del mismo género y están involucrados en pecados que claman al cielo por venganza. Zeit, desde el Congreso Católico se cita una declaración que le ha dado muchos problemas. Usted dijo sobre las relaciones homosexuales: creo que es concebible que, cuando las personas se responsabilizan entre sí, cuando viven en una relación homosexual estable, eso debe considerarse de manera similar a las relaciones heterosexuales. Woelki, debes tener cuidado de no tachar a alguien de manera injusta. Traducción literal del alemán. Traducción oficial al inglés: debe evitarse todo signo de discriminación injusta en su relación, dice el Catecismo sobre las personas que tienen tendencias homosexuales. Si tomo eso en serio, no veo en las relaciones homosexuales el punto de vista de una violación de la ley natural, como se expresa en el Catecismo. También trato de percibir que, como personas, siempre asumen la responsabilidad del uno por el otro, la lealtad entre ellos y se han comprometido a proporcionar, aunque no puedo compartir ese plan de vida. El proyecto de vida que defendemos como Iglesia Católica es un matrimonio sacramental entre un hombre y una mujer abiertos a la transmisión de la vida. Esto es lo que dije en el Congreso Católico en Mannheim inmediatamente antes de la declaración que citó. El cardenal más falso y fraudulento del mundo equipara el matrimonio con los sindicatos pervertidos. El cardenal Woelki también expresa el deseo de asistir a las parejas divorciadas vueltas a casar que carecen de decretos conciliares de nulidad, algo que se puede leer en la entrevista, que ha sido traducida y reproducida en el sitio de Conservación Católica en el enlace proporcionado. Parece que el cardenal Woelki está en la vía rápida para ser un candidato a la beatificación por la Iglesia falsificada del conciliarismo, ya que ignora las claras palabras de la Sagrada Escritura, los preceptos vinculantes de la ley natural y la Santa Madre Iglesia. Condena constante de la perversión antinatural del don que Dios ha dado a hombres y mujeres para continuar la especie. ¿Por qué esto es tan? Búsquense ustedes mismos. Pablo VI, o Giovanni Battista Montini, el Papa que reinó de 1963 a 1978 y dirigió 3 de las 4 sesiones del Concilio Vaticano II, guiando a la Iglesia a través del difícil periodo posconciliar, podría ser proclamado santo en 2013. Después de examinar la posición con los documentos del proceso canónico, en las últimas semanas, los teólogos de la Congregación para las Causas de los Santos votaron a favor de la beatificación del ex-papa, sin plantear objeciones. El próximo 11 de diciembre también votarán los cardenales y obispos de la congregación. Habiendo superado el obstáculo teólogo, el sí final de los cardenales parece muy probable. Benedicto XVI podría aprobar las que reconoce como las virtudes heroicas del Papa Montini en el próximo consistorio de promulgación de los decretos sobre beatificaciones y canonizaciones, previsto para la próxima Navidad. Esto concluirá el proceso de beatificación. Luego, antes de que se lleve a cabo la ceremonia de beatificación, solo queda el reconocimiento oficial de un milagro ocurrido por intercesión del candidato para ser elevado a la santidad. En el caso de Pablo VI, Antonio Masaharu, el postulador impulsor de su causa, ya ha elegido un caso de curación cuyos análisis iniciales resultaron inexplicables, entre las sugerencias planteadas. El supuesto milagro implica la curación de un feto que tuvo lugar hace 16 años en California. Durante el embarazo, los médicos encontraron un problema grave en el feto y por las repercusiones que habría tenido en el cerebro, le advirtieron a la joven madre que la única solución era abortar.
La mujer había querido seguir hasta el final del embarazo y se entregó a la intercesión de Pablo VI, el papa que escribió la encíclica Humanae Vitae en 1968. El niño nació sin problemas, pero la familia tendría que esperar hasta los 16 años para tener la confirmación completa de la curación perfecta. Aunque el examen del milagro por parte del Vaticano comenzará formalmente después del anuncio de las virtudes heroicas del candidato, todo esto podría terminar y hacerse con bastante rapidez. Benedicto XVI ha seguido de cerca la evolución de la causa de beatificación de su predecesor. Pablo VI nombró a Ratzinger arzobispo de Múnich y cardenal. Después de beatificar a Juan Pablo II, el papa con el que colaboró durante un cuarto de siglo, en un tiempo récord del año pasado, Ratzinger espera hacer lo mismo por el difunto papa Bresciano, Mountini. Después de dirigir el concilio y concluirlo con casi total unanimidad, Mountini fue un testigo sufriente en el momento de las protestas estudiantiles de 1968 en Italia y continuó destacando el credo de la Iglesia a través de discursos y encíclicas, sin retroceder jamás en relación con el camino marcado por el Concilio Vaticano II. La causa de beatificación de Juan Pablo I, reconocido por su santidad en todo el mundo, también se está deliberando junto con la de Pablo VI, mientras que la de Pío XII fue aprobada en 2009 con la promulgación del Decreto de Valores Heroicos, pero aún no se ha seleccionado un milagro para presentarse a la Congregación para las Causas de los Santos, el dicasterio vaticano dirigido por el cardenal Angelo Amato, que se ocupa de las nuevas causas de la santidad. Pablo VI será beatificado pronto. Vatican Insider. Virtudes heroicas. Traicionar a los sacerdotes detrás del telón de acero a los agentes de Joseph Stalin. Ver, debemos aceptar lo que rechazan los racionalistas. Adoptando los métodos de Saul Alinsky después de conocerlo por cortesía de Jack Maritain. Ver Sin de Alinsky. Firmar los documentos del Concilio Vaticano II que han resultado en la pérdida de tantas almas a la fe católica y han contribuido a dar un fundamento textual a la revolución conciliar. Diciendo a los delegados en la Organización de las Naciones Unidas Masónica el 4 de octubre de 1965, que los pueblos de la tierra se vuelven a las Naciones Unidas como la última esperanza de concordia y paz. Giovanni Mountini / Discurso de Pablo VI a las Naciones Unidas, 4 de octubre, 1965. Exaltando constantemente el culto al hombre. Devolver a Turquía la bandera del buque insignia turco que fue capturado en la batalla de Lepanto. Promulgar falsos ritos de consagración episcopal, ordenación sacerdotal, administración del sacramento de la confirmación y abolición del sacramento de la extrema unción. Promulgar el servicio protestante y masónico Naava Sordo el 3 de abril de 1969. Publicación del Manifiesto Socialista Populorum Progressio, 25 de marzo de 1967, ver hacer una burla del catolicismo. Haciendo una genuflexión ante el patriarca griego ortodoxo Atenágoras y el 7 de diciembre de 1965 en Constantinopla, Turquía. Permitir que la primera comunión se dé 2 años antes de la recepción de la primera penitencia de forma experimental. Restaurar el diaconado permanente. Traicionar a Joseph Cardinal Mitsenti, ver debemos aceptar lo que rechazan los racionalistas, mientras se involucra en su miserable política de Ostpolítica. La redefinición de los fines del matrimonio y la promoción de un medio naturales para limitar el tamaño de las familias en la Humanae Vitae 25 de julio de 1968, ver 43 años después de la Humanae Vitae. Creando un obispo revolucionario, verdaderos entre 1965 y 1968 y falsos en el rito romano entre 1968 y 1978, tras otro, incluidos los de la talla de Joseph Bernardin, Terence Cooke, Bernard Lowe, Humberto Medeiros, Francis Mugavero, John Raymond de Mezegan, Thomas Gumbleton, Denver Wickland, Howard Hubbard, John May, Raymond Handhausen, John Roach, John Quinn y un tipo llamado Joseph Ratzinger, por nombrar solo algunos, ya que son las 2 de la madrugada de la mañana del martes 16 de octubre de 2012, la fiesta de Santa Eduvigis, después de todo. Abriendo paso a la fábrica de nulidad conciliar. Presidir lo que él mismo llamó la autodestrucción de la Iglesia mientras miles de sacerdotes y religiosas renunciaban a sus votos religiosos y se vaciaban los bancos de las antiguas iglesias católicas. Participar en actos atroces de sacrilegio y blasfemia en eventos interreligiosos. Promover la teología de la liberación en nombre de una opción preferencial por los pobres en la Conferencia de Episcopados Latinoamericanos en Medellín, Colombia, el 246 de agosto de 1968. Viviendo una vida de pecado que los soviéticos habían usado en su contra y que luego fue utilizada como una cuña por los masones para lograr que aprobara la cremación. Una vida de pecado. Sí, para aquellos que no lo saben, considere lo siguiente. Attila Guimaraes cita a Franco Bellegrandi, un exmiembro de la Guardia Noble del Vaticano, parte del cuerpo militar papal, que fue testigo de los desafortunados cambios que ocurrieron en el Vaticano después de que el Papa Pablo VI asumiera el cargo. Bellegrandi repite la acusación de que mientras el arzobispo de Milán, Mountini, vestido de civil, fue detenido por la policía local en una de las visitas nocturnas del arzobispo a los burdeles masculinos de la ciudad. El exguardia del Vaticano describe el proceso de colonización homosexual que dice que comenzó bajo el Papa Juan XXIII, pero que se aceleró bajo el gobierno de Mountini, un proceso con el que el lector ya debería estar completamente familiarizado. Bellegrandi dice que los viejos empleados fueron despedidos de sus trabajos en el Vaticano para dejar lugar a los hermanos predilectos de Mountini que padecían el mismo vicio. Ellos, a su vez,
trajeron consigo a sus catamitas favoritos, jóvenes afeminados que vestían elegantes uniformes y se maquillaban la cara para disimular sus barbas, dice Bellegrandi. Bellegrandi dice que un funcionario del Servicio de Seguridad del Vaticano le dijo que al amigo actor de Mountini se le permitió el acceso libre a los apartamentos pontificios y se lo vio tomando el ascensor a altas horas de la noche. Una de las declaraciones de Bellegrandi que me llamó la atención fue que Mountini apenas asumió el cargo fue objeto de chantaje por parte de los masones italianos. A cambio de su silencio con respecto a las furtivas estancias del arzobispo Mountini en Suiza para reunirse con su actor amante, quien parece haber sido bastante abierto sobre su relación con el prelado, los masones exigieron que el Papa elimine la tradicional prohibición de la Iglesia sobre la cremación después de la muerte. El Papa obedeció. S.R.A. Randy Engel, El rito de la sodomía, p. 1156. Un anciano de París que trabajaba como intérprete oficial para clérigos de alto nivel en el Vaticano a principios de la década de 1950 le dijo a este escritor que los soviéticos chantajearon a Mountini para que revelara los nombres de los sacerdotes a quienes el Vaticano había enviado clandestinamente detrás del telón de acero para ministrar a católicos en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La policía secreta soviética estuvo disponible tan pronto como los sacerdotes cruzaron la frontera rusa y los sacerdotes infiltrados fueron fusilados o enviados al Gulag. Probablemente nunca se sepa hasta qué punto el Papa Pablo VI fue objeto de chantaje por parte de los enemigos de la Iglesia. Puede ser que, en lo que respecta a los comunistas y los socialistas, el chantaje fuera completamente innecesario dada la cuna de Mountini de una profunda fascinación y afinidad por la izquierda. Por otro lado, es probable que los masones italianos, el M16, la OSS y más tarde la CIA y la mafia hayan utilizado el chantaje y la extorsión contra Mountini comenzando al principio de su carrera como diplomático subalterno, luego como arzobispo de Milán y finalmente como el Papa Pablo. B. No puede haber duda de que la homosexualidad del Papa Pablo VI fue fundamental en el cambio de paradigma que vio el surgimiento del colectivo homosexual en la Iglesia Católica en los Estados Unidos, en el Vaticano y en todo el mundo a mediados del siglo XX. El Papa Pablo VI jugó un papel decisivo en la selección y promoción de muchos miembros homosexuales de la jerarquía estadounidense, incluidos el cardenal Joseph Bernardin, el cardenal Terence Cooke, el cardenal John Wright y el arzobispo Rembert Wickland y los obispos George H. Guilfoyle, Francis Mugavero, Joseph Hart, Joseph Ferrario, James Rowsey y sus herederos. El conocimiento de que un homosexual se sentó en la cátedra de Pedro, conocimiento que se extendió como la pólvora en el circuito de chismes gay, ciertamente habría servido como un incentivo para que los hombres homosexuales aspiraran al sacerdocio e incluso los impulsaran a contemplar lo impensable, una orden religiosa o comunidad compuesta exclusivamente por sodomitas. Más importante aún, el cuasi secreto guardado durante mucho tiempo de la vida homosexual de Pablo VI ha contribuido, durante décadas, al silencio y al encubrimiento por parte de la jerarquía estadounidense sobre el tema de la homosexualidad en general y las actividades criminales de los sacerdotes pederastas en particular. Pero ya no es un secreto. Se ha colocado la última pieza del rompecabezas. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. S.R.A. Randy Engel, El rito de la sodomía, páginas 1156 a 1157. Sí. Suena como un candidato perfecto para la beatificación en la falsa iglesia del conciliarismo si los no cardenales reunidos dan su aprobación al milagro que tardó 16 años en manifestarse y se basa en el diagnóstico de una condición en un feto. Niño por parte de los médicos siempre deseosos de convencer a las mujeres de que maten a sus bebés alegando la existencia de problemas que simplemente no existen. ¿Qué podría ser mejor? Un papa falso que vivió una vida de degradación moral con un milagro falso para apresurarlo por el camino de una beatificación a pesar de que su cuerpo embalsamado se volvió negro antes de haber sido mostrado al público y se decía que apestaba a un olor horrible, algo que se atribuyó al calor del sol mediterráneo que golpeaba los restos mortales del pobre. Seguro, el beato Pablo el enfermo encajará perfectamente con José María Escrivá Balaguer y Albas y la Madre Teresa, un sincretista, y Antonio Rosmini, 40 de cuyas proposiciones fueron condenadas por el Papa León XIII en 1887 solo para ser rehabilitadas en 2001. Por Joseph Cardinal Ratzinger, ver beatificar a los suyos, y más notoriamente, Carol Wojtyla / Juan Pablo II, ver beatificar a otro revolucionario conciliar, canonizar a un hombre que protegió los abandonos morales, el engaño y la duplicidad inimaginables, no el obra de Dios, ser amado por los judíos, quizás Judas fue el primero en cantar un beso es solo un beso, disfruta la fiesta George, disfruta de la fiesta y beatificación anticlimática para un antipapa. ¿Qué sigue? Bueno, después de que Albino Lucián / Juan Pablo I sea aprobado para la beatificación, lo único que se puede hacer después de esto es esperar la muerte de Joseph Ratzinger / Benedicto XVI para que su propia causa de canonización pueda ser presentada por su propio sucesor. De esa manera, verá, cada uno de los 5 papas conciliares llevaría consigo un sello de santidad con el que los apologistas conciliares podrían golpear a los críticos diciendo irracionalmente, estos hombres eran santos, no herejes y blasfemos, como usted sigue insistiendo. Por eso se está haciendo esto. No se equivoque en absoluto sobre esto. Eso sí, acabo de proporcionar un resumen de algunas de las luces bajas más destacadas que califican a Giovanni Mountini para ser beatificado como Beato Pablo el Enfermo. Para un análisis más extenso, incluyendo parte de la correspondencia que el difunto Abbey de Nantes, George de Nantes, quien denunció el Concilio Vaticano II tan pronto como terminó en 1965, ver de Abbey de Nantes, Fidei Defensor, había con Mountini / Paul B.,
Por favor, ver Paul beatificado. Del padre Luigi Villa. Giovanni Mountini Paulo VI no era un hombre virtuoso, ni menos católico. Mountini Pablo VI, además de vivir su vida de pecado y ser un admirador del socialismo de toda la vida, era un hombre amargado y vengativo al que no le gustaba que nadie le chamuscara la conciencia. Reaccionó violentamente a las críticas del abate de Nantes y el obispo Antonio Castro de Mayer, casi abofeteando al arzobispo Marcel Lafeivre en la cara cuando tuvieron el siguiente intercambio en el Palacio Apostólico el 11 de septiembre de 1976. Mountini, ¿por qué no acepta el consejo? Firmó los decretos. Lafeivre, hubo dos que no firmé. Mountini, sí, dos, libertad religiosa y Gaudium et Spes. Nota mental del arzobispo Lafeivre, pensé en ese momento, firmé a los demás por respeto al Santo Padre. Él, Mountini, continuó. Mountini, ¿y por qué no la libertad religiosa? Lafeivre, contiene pasajes que, palabra por palabra, son contrarios a lo enseñado por Gregorio XVI y Pío IX. Mountini, dejemos eso de lado. No estamos aquí para discutir sobre teología. Nota mental del arzobispo Lafeivre, pensé para mí mismo, esto es increíble, obispo Bernard Tissier de Mayerais, de Biography of Marcel Lafeivre, Kansas City, Missouri, Angeles Press, páginas 491 a 492. Palabra por palabra, contrario a lo que enseñaron los papas Gregorio XVI y Pío IX. El conciliarismo es contrario a la fe ya que, entre otras cosas, el culto del hombre no puede dejar lugar al reinado social de Cristo Rey que fue ejemplificado durante el tiempo en que vivió la vida del santo cuya fiesta celebramos hoy, Santa Eduvigis, tía materna de Santa Isabel de Hungría, que estaba casada con Enrique, duque de Polonia. Edvige era ilustre por su ascendencia real, pero aún más por la inocencia de su vida. Ella era la tía materna de Santa Isabel, la hija del rey de Hungría, y sus padres fueron Berthold y Agnes, marqués y marquesa de Moravia. Desde la infancia fue notable por su autocontrol, ya que a esa tierna edad se abstuvo de todos los deportes infantiles. A la edad de 12 años, sus padres la dieron en matrimonio con Enrique, duque de Polonia. Fue una esposa y madre fiel y santa, y crió a sus hijos en el temor de Dios. Para poder atender más libremente a Dios, persuadió a su esposo de que hiciera con ella un voto mutuo de continencia. Después de su muerte, fue inspirada por Dios, cuya guía había implorado fervientemente, que tomara el hábito cisterciense, lo que hizo con gran devoción en el monasterio de Trebnitz. Aquí se entregó a la contemplación divina, pasando todo el tiempo desde el amanecer hasta el mediodía asistiendo al santo sacrificio. El viejo enemigo de la humanidad que despreciaba por completo. Ella no hablaría de asuntos mundanos, ni los oiría hablar, a menos que afectaran los intereses de Dios por la salvación de las almas. Todas sus acciones se regían por la prudencia, y era imposible encontrar en ellas algo excesivo o desordenado. Estaba llena de dulzura y afabilidad hacia todos. Ella triunfó completamente sobre la carne afligiéndola con ayuno, vigilia y vestimentas ásperas. Además, estaba adornada con las más nobles virtudes cristianas, fue sumamente prudente al dar consejos, pura y tranquila de mente, para ser modelo de perfección religiosa. Sin embargo, siempre se esforzó por situarse por debajo de todas las monjas, eligiendo con entusiasmo las oficinas más bajas de la casa. Serviría a los pobres de rodillas, lavaría y besaría los pies de los leprosos. Su paciencia y fortaleza de alma fueron admirables, especialmente a la muerte de su amado hijo, Enrique duque de Silesia, quien cayó luchando contra los tártaros, porque pensó más en dar gracias a Dios que en llorar por su hijo. Los milagros aumentaron su fama. Un niño, que había caído en el arroyo de un molino y estaba magullado y aplastado por las ruedas, fue inmediatamente devuelto a la vida cuando se invocó al santo. Muchos otros milagros realizados por ella habiendo sido debidamente examinada, Clemente IV la inscribió entre los santos, y permitió que su hazaña se celebrara el 15 de octubre, en Polonia, donde es muy honrada como patrona del país. Inocencio XI extendió su oficio a toda la Iglesia, fijándolo el 17 de octubre. Don Praspar Geranger el año litúrgico. La tierra una vez completamente católica de Polonia, en la que se encuentra la mayor parte de Silesia, ahora está plagada de hombres que dicen ser obispos que, siguiendo el ejemplo de Pablo el Enfermo, han renunciado al reinado social de Cristo Rey, buenos conciliaristas que lo están, por supuesto, ver distraernos con más espectáculos paralelos, parte 3 desde 2010. Nuestro propio país está plagado de hombres que dicen ser obispos que nunca han aceptado el reinado social de Cristo Rey, hombres cuya creencia de que el insidioso mercado de ideas ayudaría a todos, incluidos hombres como Barack Hussein Obama, a encontrar un terreno común ha hecho posible la institucionalización legal de varios males que ahora no tienen poder para resistir. Nada de esto puede provenir de la Iglesia Católica. Ni un poquito. Provino de personas como Pablo el Enfermo y sus sucesores, incluido el futuro beato, Joseph Ratzinger Benedicto XVI si Dios no interviene para entonces. Sí, un mundo donde nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo no reina como Rey y donde su Santísima Madre no es honrada como su Reina Inmaculada es uno donde la mayoría de los hombres vivirán, pensarán, actuarán y hablarán de manera naturalista, no sobrenaturalmente según la mente del Divino Redentor tal como la ha descargado exclusivamente en la Iglesia Católica.
La fe debe dejarse de lado en favor o en pos de la riqueza o la popularidad o el éxito profesional o en favor de este o del sistema naturalista de orden económico, social y político al que debe rendirse un asentimiento de fe y un debida sumisión de testamento en todo momento. Y si bien hubo otras fuerzas que han estado trabajando en el mundo durante casi 7 siglos y que sin duda son responsables de esta situación, también es cierto que la reconciliación de gente como Anja Loura Ancal Ibarra Juan 23 y Mountini y Lucia Ani y Boitila y Ratzinger con los falsos principios de la modernidad han hecho posible que los últimos bastiones del catolicismo contra el mundo se rompan abajo. Solo quien es ciego deliberadamente puede ignorar esta verdad. Debemos crecer en amor cada vez más por Dios a medida que Él se ha revelado a través de su verdadera Iglesia. Llegaremos a odiar nuestros pecados aún más. Buscaremos hacer penitencias voluntarias por nuestros pecados y los del mundo entero. Estaremos más atentos a las necesidades de los miembros de la Iglesia que sufren en el purgatorio. Tendremos más celo apostólico por la salvación de las almas, buscando distribuir escapularios verdes a quienes la santa providencia de Dios pone en nuestros caminos cada día. Viviremos por la fe, no por las cosas pasajeras de este mundo. Debemos ser campeones de Cristo Rey como sus esclavos consagrados a través del doloroso e inmaculado corazón de María, sin temer nunca los embates de las figuras del anticristo que caminan entre nosotros mientras rezamos el Santo Rosario todos los días, así como llevar y cumplir las condiciones asociadas con el escapulario marrón de Nuestra Señora del Monte Carmelo, asegurándonos de reparar nuestros propios pecados que son tan responsables de empeorar el estado del mundo y el estado de la Iglesia militante en este tiempo de apostasía y traición. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. ¡Viva Cristo Rey! Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, patrón de las almas que parten, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. Santos Joaquín y Ana, ruega por nosotros. Santos Gaspar, Melchor y Baltasar, ruega por nosotros.